agradecer a tanto a Agustín, que es cordobés, y a Valentina, la historiadora aquí connotada, penquista, también sureña. Por lo cual, bueno, Valentina, ustedes muchos ya la conocen, ella es de aquí penquista, como señalaba, es licenciada en Historia de la Universidad de los Andes y magíster en Historia de la Universidad de Chile. Fue directora de investigación del Centro de Estudios Horizontal, que hace poco estuvimos ahí también compartiendo algunos alcances sobre educación, y es militante también del partido político, un nuevo partido político llamado Evolución Política o Evópoli, como se señala en sus siglas. Por otro lado tenemos a Agustín, que es cordobés, bueno, él ha escrito cerca de 4 libros, el tema actual que recientemente en coautoría escribió, que se llama La Nueva Izquierda, Ideología de Género, Subversión Cultural, uno de sus libros, y también ha escrito otro como Mitos Setentistas, La Gran Farsa, un libro que analiza todo el gobierno de los Kirchner. Estudió en el Centro de Estudios Hemisféricos de Washington, D.C., y acaba también de terminar su carrera de ciencia política en Córdoba. Bueno, para comenzar y darles la bienvenida, agradecer toda su presencia, vamos a proceder a hacer algunas preguntas, alcances, para comenzar esta discusión, en la cual es, ¿cuáles son los orígenes del mito o realidad de la llamada ideología de género? Esta va a ser la primera pregunta que va a ser respondida por los expositores acá, y que yo creo que podemos partir por Valentina para comenzar, y después rotamos en la siguiente pregunta para ir entregando distintos alcances. Así que dentro de la discusión va a haber alguien que va a entregarles un papelito para que puedan escribir, y luego vamos a leer esas preguntas al final para poder nutrir más la discusión con preguntas del público. Sí, las respuestas son de 5 minutos, así que voy a estar yo con cronómetro acá, voy a ser pesado para que podamos terminar a la hora. Así que partamos nomás. Ya, a ver, hay que distinguir la llamada ideología de género, que por ejemplo es lo que sostiene Agustín Laje y Nicolás Márquez en su libro. Yo creo que es un completo mito. Realmente parece que el periodo de los Kirchner a Agustín le hizo bastante mal y terminó escribiendo un libro como el que escribió, digamos, ¿ya? Es un libro casi de ciencia ficción, de teoría de conspiración, etc. No existe una ideología de género en el sentido de un pensamiento único y organizado que quiera destruir los valores de la cultura cristiana occidental, que quiera destruir la familia, que quiera instaurar la pedofilia, como sostiene el libro, que quiera incluso validar conductas como la necrofilia, la zoofilia, etc. No existe eso, ¿ya? Incluso lo que ellos llaman el feminismo radical, en autoras, por ejemplo, de los años 70 y 80, que se dedican a la llamada teoría de género o utilizan la categoría de género como una categoría de análisis en el ámbito de las ciencias sociales, tampoco existe eso, digamos, eso que acabo de mencionar. Lo que sí hay es un término que es el género, que es como dije, es un concepto que incluso no nació, digamos, en el feminismo, sino que nació en la medicina, en una medicina bastante conservadora y bastante biologicista, digamos, no me voy a alargar en eso, y que fue recogido en los años 70 por algunas autoras, algunas feministas, digamos, como para explicarse cuáles son las causas, digamos, culturales o sociales de la desigualdad o de la subordinación, digamos, para ellas, digamos, de las mujeres respecto de los hombres, digamos. Inicialmente se entendió, digamos, el concepto de género como lo cultural versus lo biológico, que era el sexo, digamos. Eso es lo que existe, digamos. Y además hay distintas visiones, distintas teorías, y todo un debate bastante complejo en torno a este tema, que el libro, por ejemplo, de Agustín Laje y Nicolás Márquez no se hace cargo de ese debate, hace una simplificación radical, digamos, respecto a este tema, y mete todo en un mismo saco, digamos, por ejemplo, distintas autoras que incluso entre ellas tienen matices, y el movimiento homosexual, que no necesariamente recoge, digamos, al detalle o directamente los planteamientos teóricos de estas autoras feministas, digamos. Y tampoco me parece bastante discutible en términos políticos
que exista una ideología de género en cuanto a nueva estrategia, digamos, de lo que el libro de Agustín llama nueva izquierda, digamos. Es discutible, si bien es cierto que después de la Guerra Fría la izquierda recogió temáticas culturales como el indigenismo, todo el movimiento LGBT, etc., es discutible que sea un tema, digamos, que la izquierda lo ponga como prioridad, ¿ya? Que reemplace, digamos, la prioridad, por ejemplo, luchar contra el sistema económico capitalista, o sea, que reemplace eso, digamos, que fue lo tradicional, por luchar por temas culturales, los llamados en Chile temas valóricos, etcétera. Si bien agarra esa agenda, es verdad, no la toma de manera principal. Y eso se ve, por ejemplo, en Latinoamérica. De hecho, por poner un solo ejemplo, Rafael Correa piensa exactamente igual a Agustín Laje en temas de la ideología de género, es absolutamente conservador. Busquen, por ejemplo, YouTube, Rafael Correa, ideología de género, y prácticamente un resumen del libro de Agustín Laje. El país, digamos, más atrasado en materia de derechos de la diversidad sexual es Venezuela, por ejemplo, que es un país chavista. Quizás, digamos, Agustín, digamos, está influido por la experiencia argentina, que obviamente se legalizó el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, y se estableció una ley de identidad de género. Y es verdad que ese país siendo de izquierda, o sea, el gobierno siendo de izquierda, que el gobierno de los Kirchner, digamos, estableció, digamos, avance en favor de las personas de la diversidad sexual o de la comunidad LGBTI, pero es una excepción, digamos, en Latinoamérica. Entonces no es tan claro que sea así. Segundo, y con esto voy terminando, el libro sostiene que la ideología de género, la llamada ideología de género por ello, no solo se refiere a un pensamiento, a un conjunto de teorías, de intelectuales, sino que también participan de la ideología de género o forman parte de la ideología de género como actores, como cómplices, etcétera, las mismas personas de la diversidad sexual. Es decir, un gay, una lesbiana, un transexual, un transgénero, etcétera, también forma parte de esta estrategia de la izquierda. No es que hagan una distinción entre las personas, a pesar de que en un momento lo dicen, y las ideas. Para nada lo hacen. Acá yo tengo citas bastante claras, digamos, en torno a ese punto. Por ejemplo, una persona como Deidre McCloskey, una pensadora liberal que estuvo acá hace 3 semanas, sería también parte de la ideología de género y sería también cómplice para el libro de esta estrategia de la nueva izquierda. Yo creo que nadie pensaría, los que conocen a McCloskey, que es una persona de izquierda. ¿Ya? Yo soy una persona liberal, yo soy partidaria del libre mercado y sin embargo soy partidario, estoy terminando, del concepto de género, aunque no necesariamente, por cierto, comparto todos los puntos de vista, digamos, de todas las autoras feministas, como Judith Butler, etc. Pero sí recojo algunos elementos respecto a los cuales me puedo pronunciar en la segunda parte. Bueno, Agustín. ¿Se escucha? Sí. Bueno, acá la pregunta que se plantea entonces es, ¿la ideología de género es un mito o es una realidad? Yo diría que es una realidad en tanto ideología, entendida tanto en sus términos epistemológicos, es decir, como el plexo de ideas que están reñidas con las evidencias de las ciencias empíricas, es decir, esta es la visión de la ideología en términos clásicos, como en la versión política de la ideología, como plexo de ideas capaces de catalizar la movilización política. Estos dos tipos de forma de ver a la ideología se adecúan perfectamente a esa pluralidad, que es cierto que lo que dice mi contraparte es, digamos, no hay una linealidad en la teoría de género, por lo menos como pasa hacia el interior de nuestros movimientos, del liberalismo. Hay muchos tipos de liberalismo, pero hay ciertos hilos conductores que se dan. Esto es así, en primer término, porque la ideología de género nos plantea una concepción de la sexualidad completamente reñida con la evidencia de las ciencias médicas, biológicas, anatómicas, fisiológicas, de la neurociencia, etc. Es una posición teórica, subjetivista, que no tiene, digamos, ningún arraigo en ciencias empíricas duras. Respecto del otro punto, que es la ideología en términos de la teoría política, la ideología de género efectivamente ha catalizado la movilización política de aquello que yo llamo neomarxismo o nueva izquierda. Forma parte de esa agenda cultural y política de estos nuevos grupos. Pero ¿qué es entonces la ideología de género? Bueno, insisto, la ideología de género entonces es la concepción de nuestra sexualidad desarraigada del dato natural que ella por sí mismo conlleva. ¿Qué significa esto? El hombre, para concebir su sexualidad, debe acudir a dos cuestiones. Una es el dato cultural, que como dijo mi contraparte, se relaciona con el concepto de género, y
el dato natural. Acá hay una cuestión que a mí me hacía acordar a Aristóteles cuando hablaba del sum politikon, ¿no? Y afirmaba que no se podía concebir al hombre por fuera de la polis, porque un hombre que no viviera en comunidad, en sociedad, solamente podía ser o una bestia o un dios. Un hombre cuya sexualidad no está arraigada en datos culturales es una bestia. Lo mismo la sexualidad humana, entendida solamente como naturaleza, en términos de lo que puede ser la sexualidad de un perro, por ejemplo. Es decir, lo que nos hace humanos es la cultura, de eso yo no tengo ninguna duda. Pero de la misma manera, hay un dato natural que si no, parafraseando a Aristóteles, nos llevaría a concebirnos casi como dioses, ¿no? Autocreados, que nos hacemos de forma histórica en términos absolutos. No hay nada de natural. Y esto es algo que, insisto, las ciencias más serias, las ciencias a las cuales les debemos nuestras expectativas de vida hasta el día de hoy y nuestro conocimiento de nuestro cuerpo humano y cómo funciona y cómo curarlo, hablan en términos que nada tiene que ver con esta ideología de género. Ahora bien, hoy la ideología de género ocupa un rol importantísimo en lo que se llama, por lo menos en la teoría de Ernesto Laclau, el eslabón de la cadena hegemónica de esta nueva izquierda, planteada como estrategia en el libro de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, una de las obras más importantes que les han dado un oxígeno, no solamente teórico, sino todavía más importante, estratégico al neomarxismo después del derrumbe de la Unión Soviética y del marxismo clásico. Los esfuerzos por desesencializar el economicismo de ese marxismo rígido del siglo XX están expresados en una cadena, digamos, de autores que han concluido en el trabajo final de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Entre otros podemos abrevar en la Escuela de Frankfurt, en Antonio Gramsci, en Althusser, para llegar finalmente a este trabajo que es tan importante de Laclau. Y no es solamente Laclau el que han entendido que el marxismo como expresión teórica de la lucha de clases, atado a una teoría social, digamos que hacía del materialismo dialéctico su razón de ser, él no es el único que hace ese puente hacia la lucha cultural. Podemos hablar de Dieterich, de Atilio Borón, de López Velasco, de Lanz, de Busgalin. Es decir, yo no estoy inventando nada, yo estoy en todo caso recogiendo los textos de los nuevos marxistas de nuestra era que han desesencializado al marxismo para poder dar paso a la construcción de nuevos sujetos de la revolución que no se definen por su posición respecto de los medios de producción. Toma. Bueno, desde una mirada filosófica, ¿en qué se encuentra este debate actual en temas de género, Valentina? Bueno, quería, en relación a la pregunta y también un poco respondiendo a lo que dice Agustín, una característica que tiene el libro de Agustín es, y de Nicolás, pero voy a nombrar a Agustín en este caso porque es el que está presente, es que tergiversa de manera exagerada, por decirlo de modo suave, a las autoras feministas, que incluso yo no comparto todo lo que dicen ellas, pero uno tiene que necesariamente que salir a defenderlas por una cuestión de honestidad intelectual, digamos. Por ejemplo, para tratar de fundamentar que la ideología de género, que no es, como dice él solamente acá, una nueva estrategia de una izquierda post-Guerra Fría, etcétera, sino que es la destrucción del orden occidental a partir de la destrucción de la familia y a partir de la instauración de la pedofilia. Eso es lo que dice el libro y eso es lo que dice Agustín. Y él dice que los homosexuales, los transexuales, etcétera, quieren instaurar la pedofilia. Y para eso cita a una sola autora, que es Firestone, y otras más, pero las otras son absolutamente poco convincentes, que no habla en realidad de la pedofilia, sino que habla de la libertad sexual de los niños, que es algo que puede parecer chocante, pero lo dice en otro contexto histórico, y además sobre eso mismo, por ejemplo, habla un autor libertario que es Murray Rothbard. Murray Rothbard en La ética de la libertad también se manifiesta partidario de la libertad sexual de los niños, y no podríamos decir que él es partidario de la instauración de la pedofilia y la ideología de género, digamos, un autor liberal. Y que es partidario del libre mercado y que no es para nada de izquierda, pese a que coincidió con la izquierda en algunos temas, digamos, como por ejemplo temas pacifistas, etc. ¿Ya? Lo segundo, por ejemplo, la tergiversación de Judith Butler. Judith Butler es tergiversada del siguiente modo. Dice Agustín, porque esa parte corresponde a él, él la escribió, que Judith Butler niega la corporalidad de los cuerpos, perdón, niega la materialidad de los cuerpos, quiero decir, niega que el sexo sea algo real, una entidad material. Eso no es así. Lo que ella dice, no es,
Y lo dice Agustín a partir de una frase que es famosa de Judith Butler, que dice: el sexo siempre fue género. Lo que quiere decir Judith Butler es que sobre el sexo también existe una interpretación, digamos. No es que el sexo sea lo objetivo absolutamente, lo matemático, 2 más 2 es 4, sino que también, digamos, sobre el sexo también es género, porque sobre el sexo también, voy a decir los conservadores, para decirlo de manera simple, que tienen una visión esencialista de la sexualidad, elaboran un discurso. Por ejemplo, elaboran un discurso de que solamente hay 2 sexos, cuando existen, por ejemplo, las personas intersexuales. Hay básicamente tres categorías de intersexuales, como lo ha establecido la bióloga estadounidense Anne Fausto-Stirling, y ella habla de que existen 5 sexos en realidad en vez de 2. ¿Y qué dice Agustín? Agustín dice, bueno, pero es una anomalía que hay que corregir. O sea, los niños intersexuales, bajo esta visión conservadora, como ocurre de hecho en los hospitales, son operados para ser corregidos. Los niños que nacen, por ejemplo, con testículos interiores, etcétera, que nacen, digamos, con sexo, llamémoslo lo que antes se llamaba hermafrodita. Solamente hay que corregir porque es una anomalía. ¿Y eso acaso no es una ideología? ¿Eso no es, digamos, una interpretación? ¿Acaso eso no es un discurso? Decir, digamos, que los niños intersexuales son anormales. ¿Y no es acaso una ideología, no es acaso un discurso de decir que el sexo, la sexualidad humana solo tiene un fin procreativo, un fin reproductivo, y que no puede, por ejemplo, tener otra finalidad como el placer? Porque el libro también rechaza que la sexualidad humana esté orientada al placer. Tanto así que también tergiversa otra autora, que es Beatriz Preciado, que la ridiculiza de manera grotesca, y perdónenme que sea tan así como pasional para hablar, pero realmente el libro me causó bastante impresión. Beatriz Preciado, por ejemplo, habla de lo que llama usar, digamos, por ejemplo, aparatos como dildos, como lo que aquí en Chile se conoce como consoladores, etc. Happy Jane, no sé si conocen la cadena Happy Jane. Bueno, para Agustín, Happy Jane sería también parte de la ideología de género de la conspiración mundial para destruir, digamos, el orden occidental, la familia, instaurar la pedofilia. Happy Jane también es parte de la ideología de género. Incluso se toma la molestia, lo que me causó risa, de empezar a explicar cómo la vagina y el pene, digamos, tiene sensibilidad, mucha mayor sensibilidad que, por ejemplo, un brazo, ¿ya? Porque Preciado dice que uno se puede excitar con un brazo incluso. Agustín, fue una joda, ¿ya? Así como dicen en Argentina. No está diciendo exactamente, lo que está diciendo es que una mujer, por ejemplo, no necesariamente necesita un pene real, también una mujer puede disfrutar, por ejemplo, con un dildo, es decir, con lo que aquí en Chile se conoce como consolador, ¿ya? Yo, sinceramente, se me acabó la plata, quería regalar un dildo, digamos, para que tú experimentes, ¿ya? Pero se me acabó la plata porque igual soy una persona transgénero, soy una persona que no gano mucho, digamos, soy bastante discriminada todavía en este país. Sí. Agustín, el tema del debate actual del tema de género. Antes nada, para hacerlo rápido, digamos, a las respuestas. Bueno, creo que estás haciendo una tergiversación del análisis de Butler. Hay más citas que esa de, en verdad, el sexo siempre fue género. Sobre el tema de Beatriz Preciado, yo no critico el uso del dildo. Eso es una falacia tuya. Lo que yo critico es el libro, el manifiesto contrasexual, que nos propone hacer una revolución contra el heteropatriarcado capitalista, es decir, una revolución de izquierda, a través de prácticas contrasexuales, entre las cuales incluye la masturbación del brazo con un dildo. Entonces yo me mofo de eso. Y tengo que llegar al ridículo de explicar por qué alguien puede tener un orgasmo con su vagina o con su pene y no con el brazo. De hecho, esto que se plantea como un recetario de cocina, como quien cocinar un pollo, ella te explica, por ejemplo, cómo masturbarte el brazo. Y el último punto siempre es fingir un orgasmo. Y yo tuve que llegar al ridículo, que realmente es ridículo, de empezar a explicar desde las ciencias médicas por qué podemos tener orgasmos desde lo que ella considera que son los órganos sexuales hegemonizados por el heterocapitalismo. Entonces, guarda con eso, ¿no? A mí me hubiese encantado que me hayas regalado un dildo, no por abuso personal, pero por ahí para jugar algo con alguna chica puede ser algo divertido. En fin, vamos al tema rápido. ¿Cuáles son los orígenes de esto? Los orígenes de esto yo los encuentro en el feminismo de primera ola, que fue un feminismo completamente noble, liberal y que surgió como consecuencia de los paradigmas liberales tras las revoluciones liberales clásicas, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, nombres como Olympia de Gauche, Candice Stanton, Wollstonecraft,
John Stuart Mill, etc. Lo que pedían era igualdad ante la ley, poder votar, ser votados, ir a las universidades, etc. ¿Quién empieza a ver que esto podía tomar otros carriles? Ludwig von Mises. En el socialismo, año 1922, él dice algo así, más o menos, lo parafraseo como: en la medida en que el feminismo, el movimiento por la mujer, dice él, que el movimiento por la mujer se atenga a ser un movimiento que pida igualdad ante la ley, seguirá siendo parte de la rama de la gran familia liberal. En la medida en que empiece a contrariar y a contradecir la naturaleza humana, será parte de la rama del gran movimiento socialista. En ese mismo entonces, casi, Antonio Gramsci, en el año 16, escribía El Grido del Popolo, donde él decía: el hombre es creación histórica y no naturaleza. Volvemos a la ideología de género en su definición que di hace un rato. Esto quiere decir, dice Gramsci, lo cito, que toda revolución ha de ser precedida por una intensa labor de penetración cultural. Cuando se pervierte ese feminismo de primera ola, liberal, se pervierte, yo encuentro sus orígenes en un libro de Engels, el socio intelectual de Marx, El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, donde él tiene una frase que es de antología: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. ¿Qué estaba haciendo Engels? Estaba creando un puente entre los conflictos de clase y lo que él llamaba los conflictos de sexo en esa época. Pero ¿qué ocurre? Ponía a la mujer en subordinación de su lucha a la lucha de clases por la teoría social propia del marxismo. Llegó la revolución a Rusia. La mujer no solo que no se liberó, sino que fue más oprimida todavía. Ahora tenía que tener relaciones sexuales con los hombres en base a los criterios de clase. Eso está, bueno, el libro desarrollado en un subcapítulo, etc. Hubo, digamos, no una liberación de la mujer a partir de la revolución de las clases, sino todo lo contrario. Eso va a dar pie a revisar ese feminismo de segunda ola y va a nacer la ideología de género. El primer hito que yo encuentro en términos bibliográficos al respecto es el libro de Simone de Beauvoir, esta maoísta, pareja de Sartre, que escribe El segundo sexo, donde se resume su tesis en una frase que dice: no se nace mujer, llega uno a serlo. Insisto, no hay nada de natural en lo que traemos, sino hay un sistema que nos construye. Y si hay un sistema que nos construye, tenemos que atacar culturalmente a ese sistema. Esto se va a empezar a radicalizar cada vez más. Van a venir las feministas que mencionó mi contraparte, Kate Millett, Shulamit Firestone, Monique Wittig, que va a exclamar: la mujer no existe, siguiendo a Lacan. O sea, fíjense ustedes lo ridículo. Ella, ídola intelectual de un feminismo, dice que no existe el sujeto político que dice estar de su lado, ¿no? Y en los 90, Judith Butler, el género en disputa, con esta famosa frase que ya se citó: en verdad, el sexo siempre fue género. Es decir, no hay nada natural que traiga nuestro cuerpo, sino todo es una construcción de la cultura. ¿Estoy pasado? Bien. ¿Esto para qué sirve? Hay ahora una teoría queer que, si la mujer no existe, es parte de una estrategia discursiva para poder incorporar en ese movimiento a personas no mujeres, los transexuales, los transgéneros, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre frente a lo que nos oprime, que ¿qué es? Esto es un hilo conductor de todas estas teóricas: el heterocapitalismo. Estamos. ¿Deberían los estados legislar sobre esta temática? Por ejemplo, las temáticas que se promueven a través de la ONU, algunas organizaciones internacionales o a través del Estado, Valentina. Bueno, quería responder un poco agradeciendo la pregunta. No dice eso Judith Butler. Judith no dice que no exista el cuerpo. Volviste a repetir lo que yo dije, que era una tergiversación tuya. Dice que el cuerpo material existe. Incluso tiene un libro después que habla, que se llama Cuerpos que importan. Sí, lo he leído, sí, pero no es clara, porque también dice que es una construcción histórica el cuerpo. Pero lo que ella dice es que sobre el cuerpo, insisto, existe un discurso que dice cómo es el cuerpo, cómo se tiene que entender el cuerpo y cómo se tiene que entender desde los conservadores, dice ella. Y ese es el discurso, como una función meramente reproductora. Por eso que tú dices que la intersexualidad es una anomalía, porque no pueden reproducir. Porque a ti lo único que te interesa en el libro, no es una crítica, no es una crítica atacándote personalmente, sino constatando tu ideología de género, porque tú también tienes una ideología de género, los conservadores también la tienen. Es que el sexo solamente tiene un fin reproductivo, ¿ya? Y volviendo a Preciado, eso del brazo, yo lo tomo como una joda, digamos, sinceramente. Te lo tomaste muy en serio y no era necesario que expliques, digamos, las posibilidades, digamos, erógenas de la vagina y el pene, etcétera. Otra cosa que tiene el libro es que el libro, yo considero que también tiene un discurso de odio contra la diversidad sexual. Por ejemplo, voy a leer un texto cómo se refiere a las personas transgéneras. Dice Agustín, el asunto no es que un hombre se crea una mujer encerrada, entre comillas, en un cuerpo masculino. Entre paréntesis, los transgéneros no se creen encerrados en un cuerpo masculino.
o femenino, dependiendo del caso. Nada debería importarnos de los desvaríos. Desvarío significa monstruosidad, según el diccionario de la RAE, de cada quien, mientras no afecten nuestros derechos individuales. El problema que afectarnos es el objetivo de esta ideología y sus consecuentes militancias. Nada debería importarnos que un determinado sujeto, un transgénero, dice Agustín, se considera a sí mismo inclusive un cocodrilo. Un cocodrilo, la mismísima chita, la mona chita encerrada en un cuerpo humano, víctima de la teoría, comillas, de la construcción social del discurso. Esta frase el libro está lleno de estas frases refiriéndose a las personas, digamos, de la diversidad sexual. Y concretamente asocia el libro de manera bastante poco rigurosa a las personas de la diversidad sexual y al movimiento LGBTI, o al movimiento, digamos, con la promoción de la pedofilia. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. Señala, digamos, que el movimiento gay, lo que llaman el lobby gay, ¿cierto?, despectivamente, habría, digamos, hecho un lobby para que la última versión del manual de la Asociación Americana de Psiquiatría desclasificara la pedofilia. Y dicen que lo logró desclasificar, pero después se logró una modificación, es una frase bastante ambigua. Si uno va a la última versión, que yo la encontré en PDF, la descargué, a la pedofilia, incluso se aumentaron las exigencias, o sea, se estableció de manera mucho más rigurosa, digamos, cómo tiene que estar la pedofilia, porque por primera vez, a diferencia de las versiones anteriores de este manual de psiquiatría, se establece que pedofilia no es solo la atracción hacia los niños, sino que también la práctica hacia los niños, precisamente dado que los sistemas judiciales, hay mucha más conciencia en el mundo, digamos, los sistemas judiciales y penales están persiguiendo, digamos, los pedófilos. Entonces no es necesario solamente tratar a las personas que sienten una mera atracción, sino que también a las personas que cometen actos en la práctica, valga la redundancia, en contra de los niños. O sea, y tratan de hacer una interpretación que distinguen la atracción, que la considera una mera atracción. No es así, digamos. Yo no sé si realmente te leíste el texto real, porque hay que ir a la fuente. Y no es cierto que se haya clasificado la pedofilia, y no es cierto que se haya reducido a una mera atracción, sino que por el contrario, se incluyó, digamos, la práctica pedofílica propiamente tal. Y dónde está demostrado y que el movimiento gay, digamos, esté tratando de desclasificar la pedofilia, en el libro no está demostrado. He buscado información y Google me tira, digamos, me lleva a páginas evangélicas, católicas, qué sé yo, esotéricas, etcétera. ¿Te queda un minuto todavía? Bueno, la pregunta, ¿cuál era sobre los proyectos de ley? Sí, hay que legislar. Hay que legislar. Mira, una cosa, Beatriz Preciado, si bien ella critica el capitalismo, y es verdad, yo soy pro-capitalista, pro-libre mercado, y si bien estas autoras son antimercado, son bastante, esto es importante entenderlo, son bastante antimercados, o sea, son antimercados de manera bastante soft, digamos, por decirlo así. Son como izquierda, lo que yo llamo izquierda Starbucks, digamos, ya un poco. Entonces, digamos, no me preocupa tanto, sinceramente. Yo creo que con esas teóricas perfectamente se puede dialogar desde un liberalismo, digamos, más moderno que acepta la diversidad y que acepta la teoría de género. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro, por ejemplo, de Agustín no se hace cargo de la teoría, se preocupa solamente del tema de los dildos, del tema de las prácticas sexuales, porque casi se escandaliza, digamos, Agustín, y no se preocupa de lo importante, que es la contrasexualidad. ¿Qué es lo que dice Beatriz Preciado sobre la contrasexualidad? Que el Estado no tiene que meterse en la identidad sexual de las personas. El carnet de identidad no debería tener masculino o femenino. Yo soy totalmente partidario de eso. Yo sacaría al Estado del masculino femenino, de las marcas de género, y lo sacaría de la institución de la familia. Ya, Agustín. Ok, bueno, voy a tratar de contestar la pregunta, se me hace difícil si la contraparte no la responde, pero sobre lo de Preciado. Ella hace un ataque muy frontal al sistema de mercado, sumamente frontal. Yo no entiendo qué ves de soft en eso. Sobre la pedofilia, que es otro tema que veo que te preocupa, es una consecuencia lógica y filosófica de lo que es la ideología de género. Si nuestra sexualidad se reduce al dato cultural y no natural, y son subvertibles todos los límites, ¿por qué no habríamos de subvertir también el límite de la relación entre niños y adultos? No, eso lo dice, por ejemplo, Kate Millett, lo dice Firestone, lo dice Torres, lo dice, bueno, en fin, Simone de Beauvoir en Una solicitada, etcétera. Es decir, la edad también es un dato cultural, y si el sexo es pura cultura, ¿por qué habíamos de legislar para prohibir las relaciones que incluso ahora se llaman, para no llamarlas la pedofilia, las relaciones sexuales intergeneracionales? Fíjense en el vocabulario cómo modifican el sentido común. Y esto aparte está pasando en partidos políticos en Holanda. Hay un grupo de sexólogos de Holanda que está pidiendo, por ejemplo, que el Estado sea el que produzca la pornografía infantil, con un sello que diga que el niño estuvo allí por su voluntad, etcétera, ¿no? Ahora bien, sobre legislar, que es el tema que nos ocupa en este punto, yo creo que
hay un gran peligro para la libertad. Pero quisiera hacer antes esta aclaración que me une con Verbal, en el sentido de que el Estado no se tiene que meter moralmente en fijar lo que sería una identidad de género apropiada o no apropiada. Tiene que ser un Estado neutro, tiene que permitir que las personas se autoperciban como quieran. Pero no tiene el Estado por qué a mí obligarme a percibir a otra persona de la misma forma que ella se autopercibe. Y los mecanismos represivos del Estado están legislando en ese sentido. Si yo dijera en Argentina, no conozco acá en Chile, si yo acá en Argentina dijera, por ejemplo, que un travesti es un hombre que se disfraza o que se amputa sus genitales, por ejemplo, que conforme a los datos de las ciencias más exactas, eso es lo que es, yo podría ir preso. De hecho, en Canadá, Alan Elliot fue preso 6 meses por discutir por Twitter con feministas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el liberalismo, no? Gramsci decía, el Estado es hegemonía más coerción. La hegemonía de la ideología de género es el dato de nuestros tiempos y tiene un aparato coercitivo que la está protegiendo. Déjenme que les dé algunos ejemplos de cuál es el peligro de legislar sobre estos asuntos. Fíjense en Suecia, el partido de izquierda está pidiendo leyes para obligar a los hombres a orinar sentados, porque quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete. Allí tienen vocablos, digamos, ella y él se dice hon y han. Y ahora el Estado ha creado una neolengua que insertó la palabra gen, que no tendría carga de género. Entonces hay una ingeniería social, digamos, que es contraria a los principios de la libertad y del orden espontáneo. En Andalucía tenemos inspectores estatales vigilando en las escuelas cómo hablan los profesores y los alumnos. Tienen prohibido decir alumnos, profesores, investigadores. ¿Cómo tienen que hablar el alumnado, el profesorado, el personal investigador? Y hay multas para esto. En Francia hay ciertos pueblos donde ya se está prohibiendo el uso de la palabra mademoiselle, que significa señorita. ¿Por qué? Porque no existe su correlativo en masculino. No hay un señorito. Y señorita develaría el estado civil de esa persona. Y habría, por lo tanto, una violencia de género. En el País Vasco se está pidiendo que se prohíba el fútbol en los colegios porque dicen que es un deporte machista que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. No sé ustedes, yo jugaba al fútbol con chicas también. Y yo conozco a chicas que juegan al fútbol. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Busca generar conflicto donde no hay. Mete la dialéctica en donde ya no puede movilizar a la clase obrera porque vive mejor que nunca y porque no se suma más a la prédica de izquierda y entonces viene por grupos que no están definidos por su posición en los medios de producción. Aíta Sarkeesian de Canadá se anda paseando por la ONU pidiendo que se censuren y se prohíban desde el Estado los videojuegos de Nintendo y dice que el más falocéntrico y heterosexista y capitalista de todos es Mario Bros. ¿Por qué? Porque la princesa aparece 13 veces, de las cuales 12 es secuestrada por un dragón, y el dragón para ella representa al hombre represivo, macho y patriarcal, ¿no? Entonces, fíjense lo que es el problema de trasladar el criterio de clase al criterio de género, y generar una suerte de conciencia de género que viene a suplir lo que en algún momento era la conciencia de clase. Ahora bien, el reconocimiento de las identidades de género por parte del Estado no tiene que implicar su financiamiento compulsivo. En mi país, por ejemplo, ya hay proyectos de leyes para subsidiar a los travestis con $800 mensuales por el simple hecho de ser travestis, ¿no? Entonces, cuidado porque esto nos hace acordar mucho Camino de servidumbre de Hayek. No me queda tiempo, Estamos en el tiempo. Ahora vamos a proceder a las preguntas que me las van a traer aquí Sebastián para que podamos iniciar. Sí, las leemos. Tráeme, Sebastián, para que leamos las preguntas. 2 minutos cada expositor. Sebastián. Pero pásame una por último. Dice Matías Cienfuegos, aquí una de las que me pasaron, dice de la Universidad Arcis, dice, ¿es mejor hoy en día nadie menos en vez de ninguna menos aplicado en la agenda actual? Que responda Agustín.
Estoy completamente de acuerdo porque la izquierda hace siempre lo mismo, genera víctimas de primera categoría y víctimas de segunda categoría, víctimas que han de ser puestas en la visibilidad pública y víctimas que no. Le voy a poner un ejemplo. En Argentina mueren el 84% de hombres por homicidios por año. El 16% son mujeres. Sin embargo, hay una fijación por el problema de las mujeres que mueren a manos de hombre. ¿Está bien? Entonces nos dicen un eslogan de muere una mujer por homicidio por violencia de género cada 30 horas. Ustedes fíjense qué invisibiliza ese eslogan. Invisibiliza que en verdad muere una mujer cada 15 horas, no cada 30. Cada 15 horas, si tuviésemos en consideración no una ideología de género, sino un criterio humanista para entender que la dignidad humana es por igual. Y entonces, nadie menos es mucho mejor que ni una menos, porque abarcaría a las mujeres que no tienen la suerte, entre comillas, de ser asesinadas por hombres, ¿no? Pues parece que ya hay una suerte en eso en comparación de si son asesinadas por otras mujeres. O la mala suerte que tenemos los hombres, que ni siquiera se nos cuentan en estas cuestiones de las estadísticas de la violencia de género, cuando efectivamente los estudios internacionales de países serios afirman que existen. Yo hice un conteo muy rudimentario en mi país a través de los medios de prensa, cuántas personas, hombres, murieron a manos de mujeres en el último año y me dan 116 casos. 30 segundos. Así que bueno, yo creo que como todos los órdenes y todas las tergiversaciones de la izquierda que piensa en términos colectivistas, hay que bajar a la ontología individualista para poder ver que cada ser humano vale por sí mismo y no vale por el género de su victimario. A ver, todos los ejemplos que puso Agustín recién sobre esas leyes, que son ejemplos es como lo que se llama la falacia de la generalización apresurada, digamos, que es buscar así con pinzas ejemplos aislados para decir que toda esta ideología está tratando de imponer, qué sé yo, todo lo que discutir, son ejemplos aislados. Yo podría poner muchos ejemplos ridículos, por ejemplo, de conservadores o de obispos que dicen, por ejemplo, que el niño fue abusado por un sacerdote, incitó al niño y que la iglesia está instaurando la pedofilia o está justificando la pedofilia, ¿ya? No, creo que es poco riguroso hacer eso. No, a partir de ejemplos aislados tú no puedes sacar una conclusión general. Valentina, pero para que responda la pregunta. Respondiendo a la pregunta, no, Agustín dice que mueren más hombres que mujeres, pero ¿mueren más hombres matados por mujeres o mueren más mujeres matadas por hombres? No sé si me entienden. Según las estadísticas, digamos, el 80% de los por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia que se da en el hogar, en Chile, el 80%, digamos, de los agresores son hombres en contra de las mujeres. Eso no dice nada, digamos, en el sentido que existe un discurso o una creencia popular, podríamos decir incluso, de que el hombre tiene una especie de dominio sobre la mujer que le da derecho incluso a agredirla, ¿ah? Y además no es cierto, como dijo delante Agustín, de que el feminismo de igualdad ante la ley, digamos, del sufragismo terminó. Todavía existe, se puede luchar a favor de las mujeres y la igualdad ante la ley. En Chile todavía el jefe de la sociedad conyugal, quizás no es así en Argentina, el jefe del régimen patrimonial que rige por derecho común, digamos, es el hombre. Y todo eso también genera una cultura de que el hombre está por sobre la mujer en la familia. Y frente a eso es algo, tratar de luchar contra eso, tratar de criticar eso es algo necesariamente de izquierda. Los liberales no podemos estar a favor, digamos, que las mujeres tengan igualdad ante la ley o que las mujeres no sean golpeadas, porque eso es parte de una estrategia exclusivamente de izquierda. Eso es lo que a mí no me calza. Pasa que estás haciendo una Estamos, porque... Agustín. A la segunda pregunta, dice Raimundo, ¿no es una ideología el hecho que epistemológicamente se acepte una primacía de la ciencia positiva? Una pregunta más compleja. Bueno, digamos, yo por lo menos eso lo bajo a la práctica, ¿no? Las ciencias positivas son las que nos han dado la mayor calidad de vida que hemos tenido. Las ciencias positivas son las más exactas, por empezar, son las que nos han dado la posibilidad de conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo atenderlo, cómo manejarnos, etc. Es decir, la contribución que Judith Butler, ya que estábamos hablando, ha hecho al hombre, a la humanidad en general, yo imagino que debe ser bastante más minúscula respecto de la que han hecho los grandes científicos que han dedicado su vida a estudiar cómo funciona nuestro cuerpo. Bueno, yo creo que esa es una visión un poco ingenua, por decirlo así. Todas las grandes, por ejemplo, dominios de sectores hegemónicos en la sociedad en contra de otros sectores, como incluso fue la lepra,
y distintas enfermedades, todo el tema de la locura que lo trata Foucault, yo no soy de izquierda, reitero, son precisamente a partir de discursos científicos que se dicen a sí mismos, que se presentan como objetivos, como 2 más 2 es 4, etc. Y la ciencia no es 2 más 2 es 4, digamos. La ciencia tiene mucha ideología, tiene mucho discurso, tiene mucho de instrumentalización, etc. Por ejemplo, todo el tema de la psiquiatría, la misma psiquiatría, que sobre todo surgió en el siglo XIX, si uno incluso ve el manual actual, digamos, de psiquiatría de la APA, uno se va a encontrar con ridiculeces, cosas que cómo pueden ser consideradas un trastorno mental, digamos. Como lo mismo, digamos, como por ejemplo el fetichismo, el usar objetos, digamos, para excitarse, ¿ya? Y eso es un discurso, obviamente no es algo 2 más 2 es 4, que sea un trastorno mental excitarse, digamos, con un objeto de Happy Jane, por ejemplo. Ahora, Pero, la siguiente pregunta, que es de Ricardo Rodríguez, que es estudiante de matemáticas, dice, ¿qué piensan de la fiebre que se está viviendo en los campus universitarios a favor del llamado lenguaje inclusivo? Agustín. bueno, eso a mí particularmente me parece una de las instancias más de la guerra cultural que está dando esta nueva izquierda para generar esta suerte de conflicto entre hombres y mujeres que no existe, entre heterosexuales y homosexuales que no tendría que existir tampoco. Inventan cosas que son incluso impronunciables, como por ejemplo poner las X en vez de la O la A. A ver, yo no creo que las mujeres en general no se sientan incluidas porque decimos gracias, estimados amigos, por haber estado aquí esta tarde. Y aquellas que se sienten ofendidas por eso es porque vienen de antemano con un discurso izquierdista de dialéctica que las hace poner en esa suerte de guerra invisible que tendrían contra el macho, ¿no? Pensando que, pero en verdad hay algo en nuestro lenguaje que se llama la economía de la lengua, que va a contrapelo de todas estas tendencias de ellos y ellas, todos y todas, etc. En nuestra lengua, decir todos, por ejemplo, abarca también al sexo femenino y siempre ha sido así. Solamente que atrás de esto, digamos, de esta nueva neolengua, hay un componente de género, de ideología de género, que busca generar la sensación de que, bueno, estamos en pugna, ¿no? Así como había una lucha de clases, ahora hay una lucha de géneros. Es una más de las instancias que la izquierda construye para generar esta dicotomía. Valentina. La verdad que a mí no me gusta mucho el todo y toda, sinceramente, incluso eso no lo comparten todos los autores o teóricos, digamos, de género. La misma Preciado se ríe de eso no es lo importante, digamos, el tema del lenguaje. O sea, decir todas, todos, todo, yo sinceramente no lo considero tan importante. Pero sí me parece importante que no existan discriminaciones de parte del Estado en contra de personas porque pertenecen a minorías, discriminaciones arbitrarias en el sentido que el Estado tenga una sola visión, por ejemplo en el tema que estamos hablando, de la familia y de la sexualidad humana, una visión esencialista con un fin reproductivo, etcétera, y que de esa manera excluya. Yo preferiría que el Estado no se meta, como dije antes, pero si se está metiendo solamente a favor de los heterosexuales, excluyendo los homosexuales, los transexuales, etcétera, eso no estoy de acuerdo, obviamente. ¿Ah? Eso es lo que a mí me importa, digamos, que no existan discriminaciones estructurales, discriminaciones indirectas en contra, digamos, de las personas que pertenecen a minorías, por ejemplo, también frente al tema de los migrantes, etcétera. Pensar eso es liberalismo clásico, eso no es nueva izquierda. Es que eso es lo que yo no entiendo, cómo todo, o sea, creer, digamos, de que tiene que haber igualdad ante la ley, igualdad de derechos, va a ser nueva izquierda, necesariamente. Por último, es una conquista de civilización que la comparte la nueva izquierda y los liberales también la comparten, digamos. Bueno, hay unas preguntas que son personales acá, así que estoy buscando alguna que dice alguna Valentina, Danira. Dice, ¿cuál sería el objeto real del transgénero y su hegemonía si no es a nivel de civilización? No se entiende. Dice Rodrigo de la Fuente, estudiante de Ingeniería Comercial de la PUC, dice, bajo la premisa de que somos dueños de nuestros cuerpos, ¿no es la ideología de género una interpretación a la incapacidad de los liberales para atraer en cierta lógica a estas personas? Es que el liberalismo de efecto afirma que somos iguales en términos, digamos, frente a la ley, yo coincido plenamente,
que tenemos que tener los mismos derechos independientemente de nuestras inclinaciones sexuales, que el Estado no nos tiene que discriminar en función de nuestras orientaciones sexuales, que, bueno, insisto, como se dice ahí en la pregunta, que somos libres de disponer de nuestro cuerpo, pero que hay algo que tiene que ver con la autopercepción, que es una idea que deviene de la ideología de género. Cada uno se puede autopercibir como tenga ganas. Es decir, si yo me autopercibo como Lionel Messi, por ejemplo, bueno, yo no tengo el derecho de pedirle al Barcelona que me contrate. No, porque dudo hacer algún gol como él. De la misma forma, si alguien se autopercibe, si un hombre, por ejemplo, se autopercibe como mujer, está excelente, el Estado lo tiene que reconocer, digamos, darle la libertad para hacerlo, pero no me tiene que obligar a mí, por ejemplo, a poner un cupo en mi empresa para hacer una contratación de gente transgénero, no me puede a mí obligar a dejar ingresar en mi propiedad privada un comercio, gente transgénero, etc. Eso tiene que ver con el liberalismo clásico, la libertad económica de los bienes que uno posee y la disposición de ellos. Entonces, estas nuevas ideologías traen un peligro para la propiedad que es el fundamento del liberalismo clásico. Qué bueno que Agustín sea partidario, por ejemplo, de la ley de identidad de género, lo que en Chile se está discutiendo. Silencio, por favor. Buena onda, son mis amigos acá, mis invitados. O sea, Agustín lo que está diciendo es que una empresa no se vería obligada a contratar un transgénero. Me parece bien, yo comparto eso. Yo como liberal no creo que una empresa esté obligada a contratar un transgénero, sinceramente, así como una cuota, algo así. Pero si un transgénero tiene derecho, si el Estado está reconociendo a una persona que no es transgénero, un transgénero tiene derecho a que se reconozca un sexo registral de acuerdo a cómo se autopercibe. Tú tienes derecho a no percibirme a mí como mujer. Porque para ti yo soy un hombre disfrazado de mujer y me parece bien, me da lo mismo, sinceramente. Perfecto, pero un cocodrilo, soy un cocodrilo. según donde yo en Argentina tendría problemas legales, por ejemplo. Pero yo tengo derecho a exigirle, si el Estado considera, digamos, de que las personas, digamos, pueden tener acceso a su sexo registral, cómo se autoperciben, yo también como me autopercibo tengo derecho, porque el que no es transgénero se autopercibe como no transgénero, el Estado lo reconoce como no transgénero. ¿Por qué a mí no me va a reconocer como transgénero? ¿Ah? No, ok, yo en eso coincido, pero no quiero que el Estado me obligue a mí a ser partícipe de una fantasía ajena. Vamos a la siguiente pregunta y de las últimas. Yasmín Gray dice, del movimiento Mujeres Reivindica, dice, ¿cómo se sostiene una teoría, cómo se sostiene la teoría de que de la violencia contra la mujer, de que la violencia contra la mujer es una invención del feminismo? ¿Sí es o no? No es una invención del feminismo. Las cifras de violencia intrafamiliar señalan 70% de las denuncias son hechas por mujeres y que la mayoría de las víctimas de la violencia sexual son mujeres. Bien, no es una invención del feminismo que exista algo llamado violencia contra la mujer. Eso ha existido y existe hoy en día. Lo importante es ahondar y aprender las causas de la violencia, que no están determinadas por un odio de género. ¿Por qué? La violencia de género significa la violencia que se ejerce mediante, digamos, o a raíz del odio que se le tiene al otro género como tal. Por ejemplo, si esto en vez de un debate fuera una pelea de boxeo, y yo le pegara a mi contraparte por el odio a su género, cosa que no lo tengo, ¿no? Eso sería violencia de género. Ahora bien, si mi contraparte me roba, por ejemplo, algo y yo le meto un sopapo, bueno, eso no es violencia de género. Entonces, ¿cómo los medios manipulan esto? Haciendo que cada hecho de violencia, siempre de un hombre hacia una mujer, nos presentan automáticamente otra violencia de género, otro femicidio, etc. Sin ahondar en las causas que desencadenaron ese hecho violento. Y además, haciendo creer que la violencia de género es unidireccional, es decir, que solamente el hombre puede pegarle a la mujer y que la mujer habría casi como una cosa metafísica que la imposibilitaría a ser agresiva respecto del hombre, cosa que, como ya dije, hay cifras al respecto en el libro, es una verdadera falacia. Y las instituciones nuestras no están mirando esto, sino que están cubriendo con humo ideológico y están imposibilitando
resolver estos problemas, entendiendo que a medida que la violencia social aumenta y los homicidios aumentan, lo que llamamos femicidios también aumentan. Si fuesen independientes las causas, las curvas irían en sentidos muy distintos. Sinceramente evidente, ya lo dije delante, que las mujeres son en mucha mayor medida agredidas por hombres que lo que los hombres son agredidos por mujeres. Eso es de sentido común, es cosa de la estadística. Y además, el concepto de violencia de género alude al hecho que existe una creencia, por decir, explicado en términos simples, de los hombres, una creencia popular, podríamos decir, de que los hombres tienen una especie de dominio sobre las mujeres. Y por eso que la mayoría de los actos de violencia en contra de las mujeres ocurren en el seno del hogar, en el seno de la pareja. Y eso es, como dijo, 80-90%. Entonces no se puede minimizar, no es pura violencia, no es violencia pura, no es violencia aséptica. Perdón, voy a hacer una pregunta y puedes hilar la pregunta con respecto a lo que si quieres hacer contraparte. Danilo Silva señala que es un cristiano. Dice, al menos en Chile, el gobierno izquierdista de Bachelet está impulsando fuertemente la ideología de género. Se vota el 13 del 12. ¿Eso no evidencia que es la izquierda la que está atrás de esto? Esa es la pregunta de Danilo. Bueno, rápidamente. Según la ONU, 1/3 a nivel mundial de las víctimas de violencia intersexual son hombres. Es decir, no estamos hablando de un guarismo tan pequeño, estamos hablando de 1/3. Eso por un lado. Pero a mí lo que me preocupa es que todo este humo ideológico que encuentra la causal de las violencias solamente en problemas de género, nos imposibilite formular políticas públicas para enfrentar a las verdaderas causas de la violencia. No hay un odio de género, eso es humo. No hay un odio de género atrás de la violencia. Hay cuestiones mucho más complejas que se tienen que entender para poder hacer políticas públicas efectivas. Respecto de esto de que hay gobiernos que legislan, etcétera, cosas de género, y frente a la crítica de Correa, yo diría que nuestra izquierda de hoy es inorgánica. Está dando una lucha que Gramsci llamaría la guerra de posiciones, distinta de la guerra de movimientos de la cual hablaba Lenin. Entonces, no hay que juzgar simplemente izquierda y derecha de acuerdo a las políticas públicas que se llevan una vez tomada el poder del Estado. En general, cuando toman el Estado, como estas cuestiones corroen a la sociedad, no aplican nada. Lo usan como fórmula para generar el conflicto allí donde no tienen el poder. Por eso es que ahora en Argentina, desde que subió Macri, la cuestión de la ideología de género, los movimientos feministas, etcétera, han recrudecido su praxis. Pero una vez tomados el poder, se van para atrás. Es lo que pasó en la Unión Soviética. Después de Lenin, Stalin tiró todas las políticas de género para atrás porque vio lo que habían generado en la sociedad rusa. Gracias, Agustín. Ahora, Valentina. A ver, con respecto a Chile en concreto, es evidente y no lo puedo negar, siendo yo que soy una persona que incluso me califico de derecha, uso la palabra derecha, pero es un término polémico. Es evidente que la izquierda tiene una mayor sensibilidad frente a las cuestiones de género y de diversidad sexual. El gobierno de Piñera, que presentó un proyecto de unión civil, no lo pudo aprobar por las presiones que tuvo de los sectores conservadores en la derecha. Eso no lo puedo negar. Pero sin embargo, teóricamente, desde el punto de vista teórico, no necesariamente, eso es lo que quiero decir, los temas, por ejemplo, de matrimonio igualitario, de ley de identidad de género, de adopción incluso, son temas teóricamente de izquierda. Incluso creo yo que son mucho más temas liberales, porque son cuestiones de igualdad ante la ley, de igualdad de derechos, que vienen desde el liberalismo clásico. O sea, así como ayer, digamos, los nobles tenían privilegios, por ejemplo, que no pagaban impuestos en el siglo XVIII, y eso que generaron las revoluciones liberales americanas, francesas, etcétera, y para terminar con esa sociedad estamental, hoy día también vivimos con una, llamémosle entre comillas, digamos, sociedad estamental en contra de minorías y en contra de grupos que son estructuralmente discriminados por parte del Estado. Y eso también puede ser una agenda liberal. Y no es una agenda de izquierda, yo me revelo frente a eso, es una agenda liberal. Yo soy liberal, no soy de izquierda y defiendo estas causas. Gracias, Valentina. Ahora, para ir cerrando también, vamos a hacer la última pregunta de Natalia, quien es abogado, y dice si pueden otorgar alguna definición de los conceptos que tengan de sexo, hombre y mujer. Sí. Bueno, muy brevemente, sexo es el dato natural de nuestra sexualidad, valga la redundancia, y la mujer es aquella que cromosómicamente
anatómicamente, fisiológicamente, neurológicamente, etcétera, está constituida como una mujer. Esto parte, digamos, de las ciencias más básicas. De hecho, una mujer que se quiera hacer hombre o un hombre que se quiera hacer mujer tiene que someterse en una lucha imposible contra la naturaleza a lo largo de cirugías interminables, de inyecciones de estrógeno, etcétera, en donde hay una lucha que está perdida de antemano. El hombre es al revés, digamos, siguiendo estas pautas. ¿Qué es un hombre? Bueno, lo que las ciencias biológicas, las ciencias duras, las ciencias a las cuales acudimos cada vez que nos enfermamos, es decir, no acudimos a los textos de Judith Butler para ver qué tenemos, ¿no? Vamos a las ciencias duras, que son en las que en definitiva más confiamos y que mejor nos conocen. Son los que nos definen como mujer. Ahora, si nosotros queremos emprender después una lucha contra nuestra realidad biológica, podemos hacerlo, tenemos el derecho a hacerlo. Yo considero que es una lucha imposible. El día de mañana, de acá a 300 años, cuando yo esté en un cajón y sea puro hueso, y un transexual esté en otro cajón hecho huesos, y venga un forense y se fije a ver quiénes fueron estas personas, bueno, van a encontrar que fueron dos hombres. Ese es un argumento pésimo. Y lo voy a decir por qué. Yo soy historiadora. Hay una transexual que es del siglo XVII, que se conoce como la monja alférez, que era mujer, digamos, biológicamente, y que se convirtió en soldado del ejército en Chile, incluso en México, en la guerra de Arauco, y se sentía hombre, y se transformó en hombre socialmente, y se autodenominó Antonio de Arauz. Y esa persona, aunque encuentren los huesos y digan sí, era una mujer, esa persona escribió sus memorias y dijo que era hombre, que se sentía hombre. O sea, las personas son mucho más que los huesos, digamos. Y cuando tú dices que una persona solamente se reduce a los huesos y no se reduce a la identidad que manifiesta y que expresa, a la memoria que construye, a la vida que construye, que se puede dejar huella, digamos, por ejemplo, a través de unas memorias, tú estás reduciendo a la persona, al ser humano, digamos, a su mínima expresión. Yo estoy hablando de las ciencias duras, digamos, de la fantasía de cada quien. A partir de tu ideología, digamos que la ciencia dura solamente distingue que hay hombres y mujeres y que no hay identidades que puedan surgir de la autodeterminación de las personas. Sí, pero son las que nos curan en última instancia. Ya, muchas gracias, Valentina, Agustín, y a todos los asistentes por haber venido para acá. Radical, en autoras, por ejemplo, de los años 70 y 80, que se dedican a la llamada teoría de género o utilizan la categoría de género como una categoría de análisis en el ámbito de las ciencias sociales. Tampoco existe eso, digamos, eso que acabo de mencionar. Lo que sí hay es un término que es el género, que es como dije, es un concepto que incluso no nació, digamos, en el feminismo, sino que nació en la medicina, en una medicina bastante conservadora y bastante biologicista, digamos. No me voy a alargar en eso, y que fue recogido en los años 70 por algunas autoras, algunas feministas, digamos, como para explicarse cuáles son las causas, digamos, culturales o sociales de la desigualdad o de la subordinación, digamos, para ellas, digamos, de las mujeres respecto de los hombres, digamos. Inicialmente se entendió, digamos, el concepto de género como lo cultural versus lo biológico, que era el sexo, digamos. Eso es lo que existe, digamos. Y además hay distintas visiones, distintas teorías y todo un debate bastante complejo en torno a este tema. Agradecer a tanto a Agustín, que es cordobés, y a Valentina, la historiadora aquí connotada, que penquista, también sureña. Por lo cual, bueno, Valentina, ustedes muchos ya la conocen, ella es de aquí penquista, como señalaba, es licenciada en Historia de la Universidad de los Andes y magíster en Historia de la Universidad de Chile. Fue directora de investigación del Centro de Estudios Horizontal, que hace poco estuvimos ahí también compartiendo algunos alcances sobre educación. Y es militante también del partido político, un nuevo partido político llamado Evolución Política o Evópoli, como se señala en sus siglas. Por otro lado tenemos a Agustín, que es cordobés, bueno, él ha escrito cerca de 4 libros, el tema actual que recientemente en coautoría escribió, que se llama La Nueva Izquierda,
Ideología de Género, Subversión Cultural, uno de sus libros, y también ha escrito otro como Mitos. Tema que el libro, por ejemplo, de Agustín Laje y Nicolás Márquez no se hace cargo de ese debate, hace una simplificación radical, digamos, respecto a este tema, y mete todo en un mismo saco, digamos, por ejemplo, distintas autoras que incluso entre ellas tienen matices, y el movimiento homosexual, que no necesariamente recoge, digamos, al detalle o directamente los planteamientos teóricos de estas autoras feministas, digamos. Y tampoco me parece bastante discutible en términos políticos que exista una ideología de género en cuanto a nueva estrategia, digamos, de lo que el libro de Agustín llama nueva izquierda, digamos. Es discutible, si bien es cierto que después de la Guerra Fría la izquierda recogió temáticas culturales como el indigenismo, todo el movimiento LGBT, etc., es discutible que sea un tema, digamos, que la izquierda lo ponga como prioridad, ¿ya? Que reemplace, digamos, la prioridad, por ejemplo, de luchar contra el sistema económico capitalista, o sea, que reemplace eso, digamos, que fue lo tradicional, por luchar por temas culturales, los llamados en Chile temas valóricos, etcétera. Setentistas, La Gran Farsa, un libro que analiza todo el gobierno de los Kirchner. Estudió en el Centro de Estudios Hemisféricos de Washington, D.C. y acaba también de terminar su carrera de ciencia política en Córdoba. Bueno, para comenzar y darles la bienvenida, agradecer toda su presencia, vamos a proceder a hacer algunas preguntas, alcances, para comenzar esta discusión, en la cual es cuáles son los orígenes del mito o realidad de la llamada ideología de género. Esta va a ser la primera pregunta que va a ser respondida por los expositores acá, y que yo creo que podemos partir por Valentina para comenzar, y después rotamos en la siguiente pregunta para ir entregando distintos alcances. Así que dentro de la discusión va a haber alguien que va a entregarles un papelito para que puedan escribir, y luego vamos a leer esas preguntas al final para poder nutrir más la discusión con preguntas del público. Sí, las respuestas son de 5 minutos, así que voy a estar yo con cronómetro acá, voy a ser pesado para que podamos terminar a la hora. Así que partamos nomás. Ya, a ver, hay que distinguir la llamada ideología de género, que por ejemplo es lo que sostiene Agustín Laje y Nicolás Márquez en su libro. Yo creo que es un completo mito. Realmente parece que el periodo de los Kirchner a Agustín le hizo bastante mal y terminó escribiendo un libro como el que escribió, digamos, ¿ya? Es un libro casi de ciencia ficción, de teoría de conspiración, etc. No existe una ideología de género en el sentido de un pensamiento único y organizado que quiera destruir los valores de la cultura cristiana occidental, que quiera destruir la familia, que quiera instaurar la pedofilia, como sostiene el libro, que quiera incluso validar conductas como la necrofilia, la zoofilia, etc. No existe eso, ¿ya? Incluso lo que ellos llaman el feminismo